don David, que nos grabe, saludar con mucho gusto a mi compañero, a mi amigo, a mi colega, escritor y periodista. Bueno, yo no soy escritor, bueno, todos los periodistas somos escritores hasta cierto punto, pero yo no he escrito un solo libro. Muchas notas sí, muchos artículos sí, muchos reportajes sí, pero nunca un libro, fíjese, ¿no? Pero sí es mi colega periodista, colaborador de Los Datos Duros y de Informativo Basta, el querido Ricardo Sevilla. ¿Quieres que, antes de que vayamos con tu tema muy, muy importante, y la revelación que nos vas a hacer, ¿quieres darnos tu opinión, querido Ricardo, sobre este nombramiento del hijo de Alejandro Encinas como el nuevo subsecretario de Comercio Exterior? Claro que sí, Toño, querido público memorioso, un gusto como siempre saludarte y por supuesto que eres escritor porque redactas, porque arrastras la pluma. No todos los periodistas ahí sí son escritores porque hay periodistas de ametiristas, periodistas de opereta, como es el caso de Joaquín López Dóriga, de Carlos Loret de Mola, de Pascal Beltrán del Río y toda esta gente que en realidad contrata a escritores fantasmas, como le dicen en el argot periodístico, en el argot de la literatura. Pero mi reconocimiento, querido Toño, porque eres un hombre tesonero. Y sí, yo este nombramiento lo veo muy bien. Ahí ya se lanzaron las críticas, ya comenzaron los dardos pestíferos en contra de Alejandro Encinas, hablan de nepotismo, hablan de que los está papachando la cuarta transformación, a los hijos de... No se equivoquen, aquí hay trayectoria propia, aquí hay un currículum, no un ridículum como lo tienen ellos. Entonces, yo vaticino un trabajo importante. Alejandro Encinas es un hombre que se cuece aparte y este nombramiento a mí no me parece que esté saltándose las formas. No, yo creo que hay que esperar el trabajo que se realice, el trabajo que se lleve a cabo. A mí me parece no un mal síntoma, al contrario, si el talento se está encontrando en casa, ¿por qué echar mano de la gente que está allá afuera? Ellos quisieran, por supuesto, que ganar esos puestos políticos. Hay que recordar que todavía hay muchos personajes que están pecho tierra trabajando en el gobierno federal, gente que ha criticado muy duramente al gobierno de López Obrador, a la figura de López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación, y sin embargo están prestando servicio ahí. Yo creo que este trabajo habrá que verlo como periodistas que somos, lo vamos a analizar, lo vamos a seguir y vamos a hacer la crítica si tiene que hacerse, pero siempre con datos duros. No nos podemos anticipar y desacreditar un nombramiento porque a nosotros no nos gusta, porque quisiéramos haber sido nosotros, porque quisiéramos que hubiera sido nuestra prima, nuestra tía, nuestra concubina, nuestro concubinario. No, hay que esperar el trabajo que se realice y que dé cuentas. Eso es lo que es realmente importante. Lo demás son dardos pestíferos, los demás son saetas venenosas, estas críticas en las rodillas que siempre hace la oposición. Ellos quisieran que fuera Chumel Torres. Ya ves, ayer Pascal Beltrán del Río se tomó una fotografía, este director general del periódico Excelsior, director editorial, pues ahí haciéndole el caldo gordo a Chumel Torres, tratando de hacer una ironía y dice, a ver si se me hace, es decir, reconoce Pascal Beltrán del Río que recibía en Chayote. Yo esperaría, querido Toño, no apurar vísperas y recomendaría a la gente que nos ve, que nos escucha, que hiciera lo propio. No se vayan con esa idea, esa crítica aviesa, esa crítica desde las entrañas. Hay que esperar el trabajo que se realice y los reportes que nos dé, y a partir de ahí, entonces sí ya podemos hacer con datos duros una apreciación puntual. Sí, tienes toda la razón, yo insisto en eso, ¿no? Yo la verdad considero que pues sus obras son las que determinarán, su currículum es el que determinará, simple y sencillamente pues llama la atención, ¿no? Que eh, tengamos secretarios, subsecretarios o funcionarios pues familiares de los mismos que ya tenemos ahí, ¿no? Es lo único que considero llama la atención y provoca obviamente la crítica no necesaria, ¿no? Ya te digo, ya lo traen en varios medios como Latinus, como Eje Central, El Siglo de Torreón, en el diario AM, en Reforma lo trae, bueno, así es, le ponen, encargan a hijo de Encinas negociar Temeca, así lo ponen. No sé, ya la crítica, pues ya está ahí, más que lista, querido Ricardo, pero tienes toda la razón, hay que esperar y hay que hacer cualquier tipo de crítica sustentada en los datos duros, no como los Marcos Levario Turcot,
como los mamadores Avendaño, o las Glodejo. No, hay que hacerlo con sustento, con datos duros. Y por eso es que le pido a don David que nos grabe para que vayamos a tu tema, que está extremadamente fuerte. Después de tu tema, te quiero pedir tu opinión sobre un incidente que acaba de ocurrir en un museo británico y que pues está causando mucho coraje. Y sé que a ti como amante del arte vas a tener mucho que decir, pero antes de eso, ¿por qué no nos hablas del nombre Unidos Unidas? Este nombre que utilizan para la nueva plataforma, organización, la enésima organización de Claudio X González. Se anda manejando por ahí, que es un nombre robado, y robado nada más y nada menos que a Morena, ¿no es cierto? Así es, se lo fusilaron, se lo robaron. Fíjate qué interesante, Toño, público memorioso, que estos personajes hayan sido siempre unos cazadores furibundos de los plagiarios. Hay que recordar que Guillermo Sheridan, este personaje racista y clasista que ha exhibido el presidente López Obrador en la mañanera, siempre ha estado persiguiendo a los que han llamado plagiarios. Guillermo Sheridan le entregó la cabeza literaria, llamémosle así, de Sealtiel la Triste, un escritor que incluso ganó el premio Javier Villaurrutia, premio de escritores para escritores. Se pusieron a cazarlo en Letras Libres de una manera feroz. Sacó artículo Gabriel Said, sacó artículo Guillermo Sheridan, sacó artículo Rafael Lemus, un excompañero, por cierto, de la Facultad de Ciencias Políticas, que se fue a trabajar a Letras Libres. Entonces estaban muy enojados por lo que ellos decían, es un plagio. Entonces incluso sacaron la definición de la RAE y dijeron que es un plagio, es un robo en despoblado. Y tienen razón. Ahora, se fueron en contra de Fabricio Mejía Madrid, a quien también han señalado una y otra vez de plagiario sin sustento. Se han ido en contra de Enrique Peña Nieto, dijeron que había plagiado también. Se han ido en contra del presidente López Obrador por plagiario, así le han dicho, y dicen que su obra, gran parte se basa en la de Daniel Cosío Villegas, pero ahora que ha plagiado el nombre de una asociación civil que nació en Ciudad Nezahualcóyotl, una asociación civil que está presidida por un personaje que fue, por cierto, presidente municipal en 2 ocasiones de Nezahualcóyotl, ahí no dijeron nada. Y yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿cómo fue posible que con tanto dinero, con tantos recursos que tiene Claudio X González, Gustavo de Hoyos, para alquilar incluso y reabrir el Poliforum Siqueiros para que lo utilizaran a su gusto y a su forma, no tuvieran para invertir en una investigación que les dijera que ese nombre, Unidos, con arroba y todo, ya está registrado? Ayer entrevistamos en Los Datos Duros, en una charla especial, a este personaje y nos dijo, nosotros ya tenemos mucho tiempo, y nos enseñó ahí precisamente el documento de registro del nombre, y Claudio X González no se ha posicionado. Ya este personaje dio una conferencia de prensa el día de ayer, ya lo entrevistaron por aquí, por allá, y Claudio X González ha hecho mutis, pero también los periodistas, entre comillas, los intelectuales, entre comillas, de este robo, porque eso es lo que es. Cuando tú te apropias de un nombre, de una obra que no es tuya, es un robo, y eso hay que denunciarlo. Entonces extraña muchísimo que Salvador Camarena, que Amparo Casar, que todos estos personajes que trabajan en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no se haya posicionado, no haya dicho, a ver, Claudio X González, Gustavo de Hoyos, hay que cambiar ese nombre o vamos a hacerlo de manera distinta. Yo incluso pienso, querido Toño, que fue un golpe bajo, porque hay que recordar que esta asociación Unidos por un México Mejor, que es el nombre y el eslogan de la asociación nacida en Ciudad Nezahualcóyotl, es simpatizante de la Cuarta Transformación, es simpatizante del trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que pudiera ocurrir es que sí lo sabían, pero pese a que lo sabían, le quisieron dar un golpe bajo. ¿Para qué? Para causar confusión, porque de esa manera pues van a decir, vamos, Unidos está haciendo un trabajo en contra de la Cuarta Transformación, y cómo es posible si antes estaban siendo simpatizantes del movimiento. Entonces la idea parece muy clara: golpear a la Cuarta Transformación, crear confusión
en contra de la gente, y eso hay que denunciarlo a viva voz, a voz en cuello, y vamos a estar muy pendientes de la respuesta del INE, porque ya esta asociación que nació primero ya hizo una demanda y parece que va a haber acciones penales también en contra de todos los implicados en este robo, en este plagio, en este hurto. Pues buena suerte a los que hagan estas denuncias. Tú lo haces periodísticamente y sé que lo haces con mucha fuerza, pero en cuanto a lo judicial, porque pues ya ves que a Claudio X González hasta le dan el cerrado Poliforum, ¿no? Para que haga sus eventuchos estos. Tiene todo el apoyo de políticos, de empresarios, ¿no? Quién sabe por qué. Ni siquiera es de los empresarios más fuertes de México, ni de los más ricos, ¿no? Pero está muy bien conectado. Haz de cuenta que es Lex Luthor, pero pues ni modo, así es la vida. Yo sí quiero señalar que es verdaderamente ridículo cómo es que la falta de creatividad de la ultraderecha es terrible, ¿no? Es más que clara, ¿no? Imagínate, como hasta para piratearte un nombre, ¿no? Hasta para robar, que esa es la palabra, ¿no? Robarse un nombre, ¿no? Es absolutamente terrible. Pero bueno, yo también creo que debemos de poner el dedo en el renglón, querido Ricardo, y estaremos muy, muy pendientes de esto. Y le voy a pedir a don David que nos grabe. Ricardo, yo sé que tú eres un amante del arte, de lo estético, y acaba de ocurrir un incidente muy interesante que a mí me parece también indignante. Por supuesto que hay que estar siempre con la lucha progresista, con lo que está bien, con lo que se necesita para este mundo, con esos y esas que buscan siempre pues salvar a este mundo de la injusticia mediante el progreso. Pero creo que hay un límite hasta en ciertas cosas. Están circulando en las redes sociales y es muy desafortunado estas imágenes que vamos a poner a continuación de dos activistas de 20 y 21 años, dos activistas británicas, que fueron a un museo allí en Londres a rociar sopa de jitomate en una pintura. Pero no fue cualquier pintura, es el cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh, un hombre que me imagino así va a ser como con Sin Censura, con Vicente, contigo y conmigo, durante su vida, Vincent Van Gogh fue perseguido, se enfrentó a situaciones de pobreza y es hasta que fallece, mucho tiempo después, que el mundo del arte y vamos, el planeta entero reconoce su gran genialidad, la gran genialidad que tenía ese gran Vincent Van Gogh, pero que sufrió muchísimo, ¿no? Sufrió incluso una serie de enfermedades psiquiátricas muy duras, muy gruesas, que se habla de cómo es que pues también tuvo una muerte muy rara. Fue una vez a pintar se dice que fue su suicidio lo que enfrentó él, pero no queda claro cómo ocurrió ese suicidio, porque regresó a la casa en la que estaba quedándose después de haber ido a una especie de campo despoblado y dijo, no, es que me disparé yo solo y me disparé en el torso, ¿no? Y nadie sabe como por qué se habría disparado él solo en el torso, por qué habría hecho todo este tipo de cosas. Esto al hablar de los grandes pintores, ¿no? Se dice, no me toma esto como un dato duro de Ricardo Sevilla, pero se dice que protegió a un grupo de chamacos que en el pueblo en el que vivía, ahí en los Países Bajos, lo buleaban terrible, que unos chamacos adolescentes lo traían finto al pobre Van Gogh y en una de esas, jugando con una pistola, estos chamacos, se les salió un tiro y él para evitar que hubiera algún tipo de problemática con ellos porque estaba joven, porque estaban jóvenes y porque él era muy, una excelente persona, pues echó la culpa y dijo, no, es que yo intenté suicidarme, ya tenía obviamente el panorama, ¿no? De ser una persona suicida, con problemas psiquiátricos y etcétera, ¿no? Bueno, ese gran hombre, Vincent Van Gogh, nos dio al mundo situaciones tan hermosas como esa pintura, los girasoles, que usted está viendo en pantalla, pues llegaron estas otras dos chamacas, ¿no? Lo que es la vida, querido Ricardo, ¿no? Otras cuasi adolescentes, a rociar con sopa de jitomate. Una de ellas, híjole, hasta declaró esto a los medios de comunicación. ¿Vale más el arte que la vida? ¿Más que comida?
más que justicia. El costo de la crisis de vida y la crisis climática es impulsado por el petróleo y el gas. El aumento de los precios del petróleo y el gas significa que millones de familias británicas no podrán permitirse el lujo de calentar una lata de sopa este invierno. Solo la resistencia civil puede sacarnos de esta crisis. Es hora de dar un paso adelante y defender lo que es correcto. Bueno, pues yo le diré a esta chamaca que por qué no fue a aventarle la sopa al rey Carlos III o a la primer ministra. ¿Qué chingados, en mi opinión? Esa es mi opinión. A lo mejor usted está de acuerdo con ellas, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Vincent Van Gogh con esto, no? Te escucho, querido Ricardo Sevilla. La ramplonería, el exhibicionismo y la falta de cultura es lo que ha permeado desafortunadamente en este tipo de expresiones, en este tipo de arranques cerriles, francamente repudiables. Yo también pregunto lo mismo y digo, en un ensayo que había escrito en su momento Pablo Picasso sobre Van Gogh, a quien admiraba, por cierto, entrañablemente, dijo: el arte es una mentira que nos hace ver la verdad. Esta frase hay que subrayarla porque es muy importante, es muy relevante. Si alguien ha estado del lado de las causas justas, ha sido precisamente el arte. Ciertos personajes, y más Van Gogh, que como tú bien glosas, recibió esta andanada de acoso en su infancia, que tuvo relaciones tormentosas, que relaciones pasionales terribles, que lo pusieron en muchísimas ocasiones antes de morir al borde de la muerte. Un personaje que padeció depresión, que en varias ocasiones así lo expresó. Hay que leerlo porque también escribía lo mismo que Dalí. Son personajes que tienen diarios, pero no le han hecho caso estos muchachos rebeldes sin causa. Aquí yo digo lo mismo. ¿Por qué no tenemos la justa dimensión de las cosas que están sucediendo? Si nosotros hubiéramos recibido una agresión directa de parte de Vince Van Gogh, a lo mejor repudiaríamos su arte y aún así no lo destruiríamos. Este tipo de personajes demuestran su ignorancia, una ignorancia supina y desafortunadamente irremediable. No hay que dejarnos llevar por estas expresiones vacuas, estas expresiones superficiales. No se puede tener este tipo de rebeldía. Hay que ser, decía el gran Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, hay que ser radical, pero hay que ser radical con causas justas. Eso se lo dijo incluso al líder surrealista André Breton en una charla que tuvo. Hay que leerlo, hay que verlo. Está en el libro de El movimiento surrealista de Adriana Yáñez. Hay una biografía muy interesante sobre Van Gogh y nos va a poner en su justa dimensión quién fue Van Gogh. Entonces, él no era un neoliberal, por supuesto que no era un conservador, todo lo contrario, era un personaje que padeció, que vivió en carne propia, que experimentó el sufrimiento, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de comprensión en la sociedad en la que le tocó vivir, de modo que destruir o ultrajar su obra no agrega nada al discurso de la tolerancia, al discurso democrático, al discurso de las causas justas. Entonces, este tipo de muchachas que tienen arranques viscerales son muy parecidas a estas mujeres que han estado abanderando la causa feminista, pero que en realidad son falsas feministas. Hay que decirlo con todas sus letras. Ya el presidente López Obrador ha hablado al respecto, porque se cuelgan de los movimientos más justos, de los movimientos que han sido históricamente opresivos para tener sus 5 minutos de fama. Este tipo de mujeres van a tener su fama, una nota informativa por aquí, por allá, a lo mejor nos dan la nota a nosotros, pero esta expresión no es rebeldía. Albert Camus hacía una diferencia muy clara entre el ser rebelde, él llamaba el hombre rebelde, y una persona reaccionaria.
estos personajes son reaccionarios, estos personajes son superficiales, este tipo de laceraciones en contra del arte, que es un legado de la humanidad, son absolutamente repudiables. Yo no las comparto, a lo mejor me vuelvo impopular y me van a decir, es que importa entonces más el arte de Sevilla. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no tiene absolutamente nada que ver, estoy diciendo que no hay coherencia ni congruencia en la destrucción de todas las cosas. La destrucción es también una pasión creadora, decía eso el poeta Paul Valéry, pero la destrucción creadora, ¿por qué? ¿A qué se refería con la destrucción creadora? Tú vas a destruir algo anquilosado, algo viejo, para construir algo nuevo, algo que constituya una promesa hacia el futuro, y aquí no hay nada. Aquí simple y sencillamente hay un acto reaccionario, un acto impensado, y hay que repudiarlo, querido Toño. Y mira, teniendo otro tipo de monumentos ahí en Londres, de personajes que han sido esclavistas, que han sido verdaderos tiranos, que han tenido un paso terrible. No sé si en Londres no lo he visto yo ahí, nunca lo vi ahí, pero habiendo otro tipo de monumentos al mismo Cristóbal Colón, ¿no? Al mismo Hernán Cortés, escogen ir a este museo a tirar sopa, algo que nos duele, me parece, a todos en la humanidad. Y yo no estoy diciendo tampoco, ¿no? Que mañana ya las metan a la cárcel de por vida ni nada. Pero es que, querido Ricardo, querido público consentidor, querido público memorioso, como tú le llamas, pues esto quedará como una, una tontería que hicieron dos jóvenes blancas en su juventud, con todos los privilegios, ¿no? Dos jóvenes blancas británicas, y que a lo mejor van a poder contar en una reunión, ¿no? Y decir, ay, sí, yo fui la que le eché la sopa de jitomate a la pintura de Van Gogh. Yo creo que el escarnio tendría que ser social y tendríamos que rechazar esta situación de por vida como sociedad, ¿no? Así es una absoluta estupidez, querido Toño, hay que decirlo con todas sus letras. Dices muy bien, ¿por qué no van y arrojan esta salsa de tomate a una efigie, que las hay muchas en las Españas? Yo le llamo las Españas porque se dice que la conquista espiritual, la conquista de los reinos prehispánicos provino de España. No es así, público memorioso, vino de Castilla. No existía el concepto de España, existían reinos, y si tú le reclamas al reino a la zona ahora de Andalucía, al pueblo gallego, te van a decir, nosotros no tuvimos nada que ver, eso fue un asunto de Castilla. Por eso incluso hicieron un pacto con aventureros italianos. Ahora que tú mencionas a Cristóbal Colón, esto está castellanizado porque dicen, es que el descubrimiento de España, no veo descubrimiento en primera, y en segunda no lo hicieron los españoles, lo hizo Castilla, y además ni siquiera fueron españoles, no fueron castellanos, fueron italianos. El propio Cristóbal Colón no era Cristóbal Colón, era genovés, era Cristóforo Columbus. Entonces ahí hay una tergiversación de la historia, y eso lo tiene que conocer la gente, y lo sabe muy bien, y por eso está haciendo las críticas muy puntuales, y por eso rechaza festejar el mentado Día de la Raza, y nosotros con ellos, querido Toño. Pues, me uno como siempre a tus planteamientos, y por supuesto que yo voy a estar denunciando esto. No se me va a olvidar a mí, ¿eh? Se lo voy a contar a mis hijos y le voy a pedir a sus hijos que a esas dos jóvenes, en un momento serán adultas y después adultas mayores, no las olviden, ¿eh? No olviden lo que le hicieron a la humanidad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, querido Ricardo. Como siempre estuvo muy interesante la plática, una plática de viernes. Por favor, compártenos tus redes sociales, que van a andar haciendo por ahí. Te veo muy fuerte en redes sociales, soltando moquetazos aquí y allá, bueno, moquetazos con la razón, ¿no? Con argumentación, con silogismos. Muy importante ahí en redes sociales. Por favor, compártenos esas redes sociales para que la gente vea cómo le pones una verdadera chinga a los conservadores.
Claro que sí, querido Toño, es un gusto conversar contigo y compartir los espacios aquí en La Familia Sin Censura. Y pues sí, estamos ahí combatiendo la desinformación, las fake news con datos duros. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana. Hoy tuvimos una entrevista, ya les estaremos platicando en su debido momento. Y síganme, por favor, en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo. Hoy, por cierto, es viernes de literatura. Y pues a ver qué día nos acompañas. Un viernesitos de literatura para que nos platiques cuáles son tus autores y tus obras o tus autoras favoritas, querido Toño. Fuerte abrazo. Uy, querido Ricardo, nos vamos a llevar horas en esa plática cuando tú me digas. Recientemente fui, es una situación muy hermosa y que a lo mejor no tiene mucho que ver con la literatura, pero uno de mis libros favoritos es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y por supuesto todas las ramificaciones que ha tenido, ¿no?, en el mundo, así como por supuesto Cien años de soledad, Los Miserables, por supuesto que me viene a la mente en estos momentos también Pedro Páramo, El agua envenenada, tantos libros que podremos platicar, pero fíjate que recientemente tuve la oportunidad de ir a una puesta en escena aquí en Kansas City de El Hombre de la Mancha, que en inglés es The Man of La Mancha, este musical que hicieron en los años 60 y que en México estableció como una, hasta de teatro de culto, el gran Claudio Brook, ¿no?, en aquel entonces, y me dio mucho gusto porque en lugar de tener una escena y una orquesta en el pequeño teatro al que lo fui a ver aquí en Kansas City, el Quijote, el que salía como Alonso Quijano, el Quijote, en lugar de tener una espada era una guitarra y constantemente y era un ensamble de cuerdas con el que se aventaron de verdad, de manera magnífica El Hombre de la Mancha, ¿no? Entonces estuvo muy interesante. Se lo recomiendo, si usted vive aquí en Kansas City. Creo que ya nada más quedan unas cuantas fechas, voy a verlo, pero muy interesante. Cuando quieras te acompaño con mucho gusto para hablar de este tipo de gustos, querido Ricardo. Ya rugiste, querido Toño, entonces esperamos por ahí. Y mira que Claudio Brook sí se parecía bastante al Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y ya estaremos platicando con muchísimo gusto un viernesitos de literatura. Ahí te mando mensaje para que lo agendemos, querido Toño, público memorioso. Ten un excelente viernes. Saludos a Ceci, saludos a producción, saludos a la gente que nos ve, que nos escucha. Tengan un excelente fin de semana y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día lunes. Un abrazo. Así será, querido Ricardo Sevilla. Juega el pollo. Muchas gracias a nuestro querido amigo, escritor, periodista, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Mire, vaya que escribimos aquí en Sin Censura. Todos esos encabezados y descripciones de todos los clips, casi 100 que subimos al día, pues miren nosotros aquí, ¿no? Así que claro que escribimos aquí en Sin Censura. Y le pido a David que nos grabe